Cordial saludo, tutor. Nos presentamos, somos del grupo 408010-11. Mi nombre es Camila Andrea Lara y estoy acompañada de mi compañero. Diego Alejandro Gasca. Listo. El día de hoy yo voy a hablar sobre el texto de Iván Mejía Rodríguez. Es el texto sobre el cuerpo poshumano. Este autor es un autor que se centra en la como división del cuerpo humano y el cuerpo poshumano. Él habla mucho sobre cómo la transformación del cuerpo humano se ve como influida mediante la tecnología, la biotecnología, la cultura, las transformaciones culturales contemporáneas y también la medicina. La idea clave del texto es cómo el cuerpo deja de ser visto como algo netamente natural y fijo y pasa a ser algo como programable, intervenido y redefinido. Todo esto pues mediante, ya de lo que dije previamente, los discursos culturales contemporáneos, la tecnología y la medicina. Entonces, podemos decir que el cuerpo poshumano es un cuerpo híbrido, intervenido y en constante redefinición, ya que él pone los ejemplos como las cirugías estéticas, los implantes, las prótesis, el cambio de género, la clonación, la manipulación genética, entre muchos otros, que hacen que el cuerpo deje de ser algo ya como constituido o visto como algo netamente natural. Entonces, aquí es donde él habla sobre estas situaciones y estas problemáticas que se pueden ver mediante la manipulación genética y la clonación. Él habla sobre las problemáticas que se pueden ver tanto ética y socialmente, porque él dice que al tener como esta variedad de clonación y manipulación genética, se puede ver influenciado la percepción del cuerpo como algo simplemente que se puede como fabricar, ya no algo como natural o original, sino algo que pueden fabricar. Entonces es lo que él habla sobre las problemáticas tanto éticas y sociales en realidad del concepto del poshumano. Aparte de que habla del arte contemporáneo. Él habla de cómo el cuerpo en el arte contemporáneo no solo se ve como algo de lo cual se puede experimentar, sino que también él habla de que es una experiencia y de que el cuerpo se puede utilizar tanto como un marco como un material para la misma obra que se genera. Él pone como varias, como ejemplos y obras, tanto de Cindy Sherman y de Kiki Smith, en donde el objetivo de estas obras es ver esta reorganización tecnológica del cuerpo y los sentidos. Allí es donde él dice que este arte no busca como entrar en estos dilemas éticos de la clonación y de la manipulación genética, sino que lo usa como un campo estético y cultural para también hacer como esta crítica hacia que el cuerpo ya no es visto como algo natural, por así decirlo. Entonces, él habla mucho de que estas como obras ya no se centran en el morbo, sino en la reflexión de esto mismo, de también las hipocresías sociales y los límites sociales de la vulnerabilidad del cuerpo. Entonces, eso sería todo por mi parte por ahora. Sigues, compañero. Bueno, yo leí la tercera guía que se llamaba, que se llama Cuerpo Nómada. Cuerpo Nómada, vías de escape en el arte contemporáneo. Digamos que muy parecido a lo que tú hablas, es como los artistas usan su cuerpo como un lienzo, ¿m? Y lo convierten en obra. Vemos el caso de artistas que se hacen cirugías plásticas, artistas que llenan sus cuerpos de tatuajes, implantes, expansiones, artistas que cuelgan su peso sobre unas lianas, o sea, clavan unas lianas sobre el cuerpo y dejan que la piel sostenga el peso del cuerpo. No sé si lo han visto. ¿m? Entonces el cuerpo nómada dice que a medida que también avanzan los conceptos, las teorías, las tecnologías, los artistas también usan de su cuerpo pues, para exponer sus ideas. Como el caso más cercano es el de la cirugía plástica. A medida que evoluciona la cirugía plástica, pues los artistas van modificando su cuerpo pues para mostrar otro código, otro símbolo. Yo tengo un ejemplo ahí, no era de la guía, pero es como lo que pasa con los artistas coreanos, que es muy común que en ellos
pues modificarse casi su mandíbula, sus ojos, su cara, la forma de su cabeza, solo pues digamos para conseguir ese ideal de belleza que está implementado en el momento. Retomando a la guía habla de unos artistas específicos. ¿Mm? Uno es la artista francesa Orléans. ¿Mm? Digamos que ella es de los 80. ¿Mm? Y se volvió muy famosa porque ella hacía cirugías plásticas en vivo. ¿No? Entonces, digamos que eran esas puestas en escena, ponía a los cirujanos de bata, hacía un tema teatral, pero ella misma iba cambiando su fisionomía. Eh, ella dice esto, para el artista es preocupante la manipulación ideológica, se pretende imponer en relación con el cuerpo, o sea que el cuerpo es de una otra manera una manipulación ideológica. Yo, la verdad, lo leo pues como unos artistas que quieren llamar la atención, pero digamos es como de las más famosas y de las pioneras que comenzaron con el tema de la cirugía. Luego, habría, mostrando en ejemplo, una artista argentina que se llama Nicola Constantino. Esta artista argentina lo que hacía era jabones con su propia grasa corporal. Entonces, ella vendía, pues, la polémica pues, de este performance, bueno, no este performance, sino de este arte con jabones, es que la misma gente, pues, decían que era, pues, un poco fuerte, que se parecía a lo que hacían los nazis, con sus cosas raras, en el holocausto, pero digamos que esta vieja argentina lo vendió hacia la sensualidad, hacia la sexualidad. "Ah, ¿quieres bañarte conmigo? Pues mira, con mi jabón". ¿No? De hecho, cuando en las guías muestran unos afiches de ella, muy sensual, promocionando sus jabones. Aparte de eso, pues digo, hace poco, hace como 2 años, se volvió famosa una TikToker, una YouTuber, que vendía agua de baño. Se metía ella a bañarse y con la agua que se bañaba la vendía embotellada y pues la gente se la compraba, ¿sí? Entonces digamos que esta guía menciona esos temas. La siguiente persona que menciona la guía eh, es Paloma Navares. Digamos que este es muy normal, fue más poco teatral. Lo que hizo fue en frasquitos meter partes del cuerpo. Entonces en frasquitos metía así sobre un líquido una nariz, en otras metía un dedo, en otras una mano, una oreja, ¿sí? No sé, no eran partes reales de nadie, pero sí da la impresión de como que el cuerpo humano es una mercancía. Luego la guía menciona, creo que es el que más texto le dedica, es al señor David Nebreda. ¿M? Es un artista español, es un señor muy excéntrico, porque dicen que él es como un monje, no sale de su apartamento, no da entrevistas, rara vez sale, es vegano y él mismo hizo una declaratoria de que es abstemio sexual. Entonces el tipo es como un monje, ¿sí? Este tipo en su dieta vegana manipula su cuerpo. Entonces, cuando uno ve las fotos, él está en extrema delgadez. ¿M? Y demasiado delgado, casi está en esqueletos. Y lo que hace comienza a estirar su piel. ¿M? Su piel delgada, sus costillas, así parece un monstruo. Y se toma fotos. ¿M? Digamos que lleva al límite el cuerpo, pero donde fue más polémico fue hace unos años, donde comencé prácticamente con su materia fecal, se lo untaba por todo el cuerpo y hacía unas formas con su materia fecal y eso. Pues ya saben, pues desde el arte contemporáneo muchos los alabaron, otros lo criticaron, pero estos son artistas que han decidido llevar el cuerpo al extremo. ¿M? Yo diría más que la francesa, que hace sus cirugías. Cuando tú buscas Orlean en Google, pues sale todas sus transformaciones físicas. ¿M? Y cuando buscas a David Nebrea, pues esas fotos con su materia fecal, pues no son, a mí me parece asqueroso más que arte, pero bueno, algunos dirán que eso es una forma de llevar el cuerpo al extremo. Y también se habla un poco de estos artistas, mencionaban uno, no lo tengo anotado, porque hablaban muy poco.
artistas que con su propia piel se agarran a unas pinzas y se suspenden. Entonces, toda esa suspensión recae sobre la piel. Entonces, digamos que mi texto con el tuyo, pues sí se parece, en el sentido de que estos artistas contemporáneos usan su piel como su cuerpo como lienzo, pues para expresar su arte. Que sea bueno, que sea malo, que sea, pues eso lo dirá la crítica y pues el público, ¿sí? Pues digamos que eso es lo que tendría que contar, compañero. Listo, me parece muy interesante. Yo no había planteado tanto los tatuajes como las, ¿cómo se dice eso? Como los implantes, no tanto de en plan cirugía, sino las personas que se hacen modificaciones corporales. No lo había planteado, entonces me parece muy interesante. Aparte de lo como el ideal de belleza que planteaste también de estas culturas extremistas también, como coreanas, que literalmente se cambian todas las facciones con tal de, pues, llamar a un público también, en plan de los artistas o ser socialmente aceptados, porque se saben que en Corea esto es mucho, o sea, el cuerpo está muy como dibujado de tal manera y así tienen que ser para ser como socialmente aceptados. También quería hablar sobre obras también, así como tú dijiste, pues el que yo tomé, que es Mejía, él también habla mucho de estas obras y hablaba mucho sobre también Kiki Smith y Cindy Sherman, pero ellos lo que hacen es mutilación. O sea, en sus obras, ellos lo que hacen es mutilación o se cortan también. O había uno en específico que él hablaba mucho, no tengo ahorita el nombre, pero él hablaba mucho de cómo él en su obra, él mismo se maltrataba, él mismo se cortaba, se abusaba, se hacía de todo para mostrar, porque esto Mejía lo muestra en plan de que no es algo o sea, no es para el morbo, sino que es para mostrar y criticar cómo es que la gente, el cuerpo lo ve como algo insignificante o algo ya dado, ¿me van a entender? Entonces él habla mucho de que estas, o sea, estas obras en particular, no todas, hay muchos artistas que se centran mucho pues en el morbo para llamar la atención y eso se sabe, pero él lo lleva más que todo a un punto en donde se muestra la vulnerabilidad del cuerpo y como hay mucha gente que le gusta o le atrae ver esa vulnerabilidad o ese dolor hacia como el artista o hacia el cuerpo como tal. Entonces, ahí es donde como que recae como en esta crítica social y los límites sociales, como en plan hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde tenemos desdibujada la imagen de nuestro cuerpo, de algo que uno dice es algo natural, pero si el cuerpo ya ahorita no lo toman como algo natural, entonces, ¿qué es el cuerpo? Ahí es donde uno queda como, espérate, y Mm. esa es una pregunta que él también pone. ¿Qué significa ser un humano si el cuerpo ya no es natural? O sea, ¿qué es lo que nos hacía a nosotros decir, sí? Eso es lo que él como que plantea mucho en el texto, que no sé cómo, ¿qué está pasando? Y ponía el ejemplo de Michael Jackson también, lo ponía mucho de cómo la identidad de él y todo eso se fue como desdibujando, tanto su identidad como la misma vida y la muerte de todo esto mediante el cuerpo, tanto con las obras como con la historia también de Michael Jackson y su identidad. Entonces, eso es lo que me pareció interesante. Yo de, eso es lo que me hizo pensar bastante, bastante, bastante. Y pues ya, eso sería. No sé si quieres aportar algo más. No, pues ya lo último, digamos que creo que esos ejemplos que tú has dicho y en parte los que yo he mencionado, Ujú, creo que lo que buscan es más buscan es generar como más el asombro, como el wow, como el morbo, ¿sí? Yo digamos que en lo último, como reflexión mía, yo no lo considero arte, porque pues mm, digamos yo soy pues, de lo que veíamos viendo en las historias del arte, que siempre para mí, ¿no? Desde un principio el arte generaba catarsis, ¿no? Como esa reflexión de que uno quiere mejorar, ser mejor persona, pero también entiendo que en la teoría del arte, en la historia del arte, la noción de arte ha cambiado. Entonces lo mm, que buscan son artistas están siendo más transgresores, juegan con su piel, se, se, me corto un dedo, me amputo un pie, me transformo, me pongo cuernos, ¿sí? Yo creo que no hay una reflexión, hay como un wow.
un momento muy sí, como de impresión, porque bueno, al comienzo de esta materia, de hecho en la primera fase, para mí la mayor expresión que puede un cuerpo contar desde el arte es la danza. Pero bueno, digamos que este es el ejercicio y pues Sí, esta es mi reflexión. aunque también me parece bueno lo que tú dijiste ahorita, que no podemos como categorizar todas las obras de esa forma. O sea, sí hay muchos artistas, muchísimos, y a mí tampoco como que me gusta ver esto de mutilaciones ni nada de eso porque no, da mucho impacto. Y hay muchos artistas que lo hacen por eso mismo, porque causa impacto, porque llama la atención, porque los pone como en el ojo del público, se puede decir. Entonces hay muchos que lo hacen por esto. Sin embargo, hay otros que, digamos como Luis Caballero, que él muestra cosas así, el cuerpo vulnerable y todo eso, pero es mediante la pintura. Y muestra las Mm, obras así grotescas, pero es mediante la pintura. Y él habla de cómo es este cuerpo de forma vulnerable, pero sin llegar como a atentar contra él o contra otra persona en nombre del arte. Entonces, ahí sí yo digo, eso sí me parece bien porque, digamos, no se está como afectando o recayendo en esta parte del morbo también. Entonces, pues depende mucho también el enfoque del artista y el mensaje. Y ya, y yo como conclusión, pues tenía esta de que el cuerpo humano ya no se entiende como algo netamente natural, como algo simplemente del origen, sino que ya es un espacio tanto de experiencias y experimentación, no solo en plan de mutilación ni nada de eso, sino también, como tú dices, el baile, el performance, el body paint, el body art, es que se pinta en el cuerpo. mm, Entonces ya, o así como el de Luis Caballero, que él pinta cuerpos y los pone de forma vulnerable, pero es pintura. Entonces ya no es simplemente un cuerpo ya, sino también es algo de experimentar y también de una experiencia, tanto pues para el artista como para el que lo ve. Entonces pues el arte refleja tanto estas transformaciones y nos invita también como a pensar en cómo estamos viendo también nosotros como una reflexión crítica de cómo nosotros también percibimos y valoramos nuestro cuerpo. Es lo que puedo sacar de conclusión de el texto. Y ya, listo, considero que eso sería. Eso sería. listo, Listo, muchas perfecto, gracias. Gracias. listo, compañera.